Hola a todos, hoy les comparto 3 ideas de pulseras fáciles, sencillas y rápidas de elaborar con 3 herrajes diferentes. Tenemos acá este aro, otra idea con un dije pasante y una pulsera más con un herraje de 2 argollas. Estos diseños de pulseras son ideales para principiantes. Vamos a dar inicio con el primer diseño. Esta es una pulsera básica muy sencilla, emplearemos hilo coreano de 1 milímetro, tenemos 50 centímetros, 20 centímetros para el cierre, un dije pasante y 2 balines número 4. Tomamos el hilo, unimos las 2 puntas para ubicar la mitad. A partir de esta mitad dejamos un espacio hacia atrás y vamos a hacer acá el primer nudo. De esta manera pasamos el hilo por este orificio y acomodamos este nudo. Con un encendedor vamos a adelgazar un poco la punta, pasamos un balín número 4, pasamos el dije en forma de corazón y nuevamente un balín número 4. De esta manera vamos a hacer nuevamente un nudo sencillo. Revisamos que no hayan espacios y acomodamos este nudo. Miren que es muy fácil y sencilla, sin embargo luce muy bien. Ahora calculamos a partir de esta distancia 14 centímetros, dejamos un espacio hacia atrás y hacemos un nudo. De esta manera pasamos el hilo una vez y una segunda vez para que el nudo nos quede doble. Miren cómo se va armando el nudo. Vamos a revisar de nuevo 14 centímetros y a esta distancia acomodamos este nudo. Hacemos lo mismo del otro lado de la pulsera. De esta manera ya terminamos esta pulsera, nos queda el cierre, el cual les voy a enseñar al finalizar este video. Vamos con el siguiente diseño. Para esta idea trabajaremos con un dije de argolla, 50 centímetros de hilo coreano de 1 milímetro, unimos las 2 puntas para encontrar la mitad, nos va a quedar esta argolla, la cual vamos a pasar de abajo hacia arriba por en medio del dije. Traemos esta parte para sacar por este orificio los hilos. Miren el movimiento que voy a hacer. Vamos a girar de esta manera para luego pasar los hilos de arriba hacia abajo. Jalamos los hilos y nos va a quedar de esta manera este nudo. Este es una especie de nudo alondra, solo que hacemos ese giro del hilo para asegurar el nudo y que no se vaya a desarmar con el uso de la pulsera. Vamos a hacer lo mismo del otro lado de la pulsera. Y debemos revisar que nos queden los 2 nudos en el mismo sentido. De igual manera vamos a calcular 14 centímetros, dejamos un espacio antes para empezar el nudo, pasamos el hilo una vez y 2 veces, jalamos, revisamos que estén los 14 centímetros, vamos jalando el hilo y de esta manera obtenemos este nudo. Este es un nudo franciscano. También pueden hacer un nudo sencillo si ustedes lo prefieren. Hacemos lo mismo del otro lado de la pulsera. Y así obtenemos ya la segunda pulsera. Solamente queda pendiente el cierre, el cual trabajaremos al final de este video. Y vamos con el tercer diseño. Este diseño es aún más fácil. Van a ver cómo con un dije de estos, con un herraje que trae 2 argollas, podemos armar una pulsera muy fácil y sencilla, la cual luce muy bien. Entonces tomamos un hilo de 50 centímetros, adelgazamos la punta,
para pasar fácilmente por el orificio de este herraje. Pasamos. Este hilo también es de 1 milímetro. Vamos a igualar las dos puntas. Calculamos ahora 14 centímetros para hacer un nudo a esta distancia. Vamos a trabajarlo sencillo en esta oportunidad. Vamos acá alando el hilo hacia la derecha para alcanzar esta distancia. Y listo, ya tenemos este nudo. Para las puntas de la pulsera vamos a hacer lo mismo del otro lado de la pulsera. Y miren qué linda y delicada luce esta pulsera, súper fácil y sencilla de elaborar. Ya tenemos las tres, ahora vamos a hacer el cierre con una de ellas. Para el nudo corredizo tomamos primero la pulsera de esta manera, tomamos 20 centímetros, vamos a pasar este hilo por debajo, igualamos las dos puntas y vamos a hacer el nudo plano. Iniciamos con el hilo de la izquierda, pasa sobre los hilos base, el de la derecha pasa sobre este, por debajo de los hilos base y sale por este espacio. El nudo plano se realiza alternando el hilo de la izquierda y el hilo de la derecha. Ahora vamos entonces con el hilo de la derecha que pasa sobre los hilos base, el de la izquierda pasa sobre este, por debajo y por este espacio. Vamos acomodando, de nuevo vamos con el hilo de la izquierda, el de la derecha pasa sobre este por debajo y sale por este espacio. Vamos de nuevo con el de la derecha, el de la izquierda pasa sobre este por debajo y sale por este espacio. El de la izquierda pasa sobre los hilos, el de la derecha sobre este por debajo y sale por este espacio. Acá les voy a dejar un tutorial explicativo de este nudo corredizo y también del nudo de barril finalizando este video, para que vayan a ver ese video y puedan practicar los nudos corredizos. También se los voy a dejar en la descripción del video. Cortamos dejando una pequeña distancia y vamos ahora con el encendedor. Vamos a sellar. Sellamos con la llama azul del encendedor, es la llama de la base del encendedor. Luego vamos a cortar el excedente de hilo de las puntas y también vamos a sellar con el encendedor. Finalizamos así esta pulsera. Este mismo nudo lo van a trabajar para todas las tres pulseras y acá pueden apreciar cómo quedan estos tres diseños. Espero este tutorial haya sido útil para ustedes. Háganme saber en los comentarios qué tal les pareció. Si desean más tutoriales así fáciles y sencillos como este, suscríbanse a mi canal para que estén atentos a próximos tutoriales. Gracias por visitar este video y nos vemos en una próxima oportunidad.